La tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Que el Señor añada bendición al estudio. Amén. Bien, hermanos, la lectura de la palabra de Dios ha sido amplia y eso nos favorece. Confiamos en la suficiencia de la palabra. Solamente quisiera resaltar algunos detalles pensando en el propósito del estudio. Sabemos que es la preparación de nuestros corazones para reunirnos para el culto de la Cena del Señor y esperamos que eso sea lo que el Espíritu Santo haga en esta mañana por medio de su palabra. Estoy pensando en algunos detalles en cuanto al Señor Jesucristo, tomando en cuenta la lectura que hemos tenido de este capítulo 15 del Evangelio escrito por Marcos, y lo primero que me ha llamado la atención es las referencias que el escritor inspirado hace acerca del tiempo en el que transcurrieron los hechos. El primer versículo que leímos comienza diciendo muy de mañana. Algunos sugieren que este momento debió estar entre las 5 y las 6 de la mañana más o menos, pero nosotros debemos recordar que no fue este el inicio de la angustia y de los padecimientos del Señor, puesto que la noche anterior a esto, Él había estado en el Getsemaní y fue allí en aquel lugar en donde Lucas registra que estando en gran angustia, su sudor era como gruesas gotas de sangre. Él venía de una situación de mucha presión emocional. Aparte de esto, había sido tomado por aquella turba encabezada por Judas y llevado primeramente a la casa de Anás y luego a la casa de Caifás, quienes habían hecho de alguna manera un juicio, pero que esperaban ahora que Pilato confirmara lo que ellos querían, puesto que ellos querían que él muriera. Y cuando Pilato les dijo a ellos, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, ellos le respondieron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. De modo que en su mente definitivamente lo que estaba era cumplir con aquello para lo que ellos se habían reunido en consejo. Ellos querían darle muerte al Señor Jesucristo. Pero en relación al tiempo, como hemos dicho, empieza diciendo muy de mañana. Luego, más adelante en el versículo 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Pasarían más o menos unas 3 horas entre el momento en el que fue presentado a Pilato. El Evangelio de Marcos no registra el detalle,
pero sabemos que después de ser presentado a Pilato, él fue llevado ante Herodes y luego vuelto nuevamente a Pilato. Esto también ocurrió dentro de este periodo de tiempo. Y luego más adelante, dice en el versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena, versículo 34, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. De manera que más o menos desde la noche anterior hasta lo que entendemos de acuerdo al horario judío, que es el que se utiliza aquí, el Señor debió estar en este proceso hasta las 3 de la tarde. Fueron horas largas de sufrimiento físico y emocional lo que el Señor tuvo que experimentar cuando estaba llevando a cabo la obra de nuestra redención. Pero por otra parte hay algunas cosas que me han llamado la atención y solamente las quiero mencionar, apreciando la ayuda que tenemos de nuestros hermanos aquí en este momento. Pero lo primero que quiero mencionar es la soberanía de Dios en la muerte de su Hijo. Y aún el Señor Jesucristo mismo como Dios, Él estaba también involucrado en esto. En el versículo 1 dice, muy de mañana habiendo tenido consejo. Este consejo fue el consejo de aquellos principales sacerdotes, de aquellos fariseos y escribas. Ellos se reunieron, llegaron a un acuerdo para llevar al Señor ante Pilato. Pero esto nos lleva a pensar, hermanos, de que por encima de los planes de aquellos hombres había el plan de Dios. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, hablando a aquellos judíos, les dijo en cuanto al Señor Jesucristo, a este entregado por el anticipado conocimiento de Dios, por su determinado consejo, vosotros prendisteis. No era simplemente el capricho de aquellos fariseos y escribas y principales sacerdotes envidiosos, era la voluntad de Dios la que se estaba cumpliendo en aquel momento. Pero en segundo lugar, me llama la atención ante la pregunta de Pilato. En el versículo 2, Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Recordemos que las acusaciones de aquellos principales sacerdotes y ancianos en contra del Señor tenían un carácter político. Ellos sabían, eran astutos, ellos sabían que para poder convencer a Pilato de la necesidad de la muerte del Señor Jesucristo, tenían que tener argumentos que convencieran a aquel hombre. Y en vista de la necesidad del Imperio Romano de mantener el orden en el lugar y de que no se levantara ninguno queriendo ocupar el lugar del rey, ellos acusaban al Señor de que Él decía ser el rey, de que prohibía dar tributo a César, y esta estrategia no funcionó realmente para con Pilato. El Señor aún en estos momentos mostró una gran sabiduría. Pilato le pregunta al Señor, ¿eres tú el rey de los judíos? Y realmente lo era. Pero Él no responde de una manera categórica afirmando que lo era, sino que Él dice, tú lo dices. Él no lo estaba afirmando abiertamente, pero tampoco lo estaba negando. De modo que Él no le dio a Pilato en ningún momento una razón para que Pilato pudiera decir definitivamente este hombre tiene que morir. Pilato no podía verle como un insurrecto ni como alguien que estaba procurando ocupar el trono que no, según ellos, le pertenecía. Pero por otra parte, hermanos, en el versículo 3 habla de los principales sacerdotes, le acusaban mucho. Esto me hace pensar en lo que dice el escritor a los Hebreos allá en el capítulo 12. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. No era una sola acusación, una tras otra, vez tras vez. Inclusive se contradecían en sus acusaciones en cuanto a él. No tenían realmente una acusación verdadera. Pero sin embargo el Señor estuvo allí calmado. Él estuvo allí tranquilo, soportando todo aquello que aquellos hombres estaban diciendo en una actitud de tremenda serenidad. Pero vemos en el capítulo 4 que Pilato le pregunta, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Y esto nos lleva a pensar en su silencio. Como dice en Isaías capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Sus palabras hubiesen sido suficientes para convencer no solo a Pilato, sino a todos. Cuando aquellos alguaciles vinieron para tomarle y llevarle a los principales sacerdotes que le enviaron, ellos volvieron con las manos vacías, se
asombraron de sus enseñanzas y dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Estando en el Getsemaní, cuando preguntaron, o cuando él dijo: ¿a quién buscáis?, ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Él respondió: yo soy. Y esto bastó para que ellos retrocedieran y cayeran a tierra. Pero él no utilizó el poder de sus palabras en aquel momento, porque había llegado la hora, y lo que hizo fue hacer silencio ante aquellos que le estaban acusando vehementemente. Ahora, en el versículo 5 hay un detalle que quisiera resaltar y señalar en ello su singularidad. Dice: mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 5, nos dice que en un momento Pilato sacó al Señor y le señaló ante aquella multitud diciendo: he aquí el hombre. No era un hombre común, era un verdadero hombre, humano totalmente, pero era totalmente diferente a todos los que Pilato había conocido. Seguramente aquellos judíos sentían cierta seguridad en cuanto al veredicto, en cuanto a la sentencia que daría Pilato. Sabían que Pilato no era un hombre amable, no era un hombre sensible, era un hombre cruel. Era aquel mismo Pilato que había mezclado la sangre de algunos de ellos con sus sacrificios. Su deber era mantener el orden allí en Judea, allí en la ciudad de Jerusalén. Pero ellos trajeron a un hombre a Pilato, y Pilato, después de verle, después de oírle, él se dio cuenta: este hombre no es lo que ellos dicen que es, e inclusive este hombre es totalmente diferente a cualquier otro hombre a quien él haya tenido la necesidad de juzgar. Y él se maravillaba de él. Y creo que esto nos puede ayudar en alguna manera, tal vez aplicándolo para continuar con el tema del siguiente versículo, de lo que tiene que ver con su sentencia y lo que tiene que ver con sus sufrimientos. Estaba pensando en cómo comienza el versículo 6 y dice: ahora bien, en el día de la fiesta. ¿Cuál era la fiesta? Era la fiesta de la Pascua. ¿Y qué era lo que los judíos tenían que hacer en aquellos días? Lo que ya previamente a esto debieron haber hecho. Ellos tenían que seleccionar a un cordero singular, un cordero sin defecto, que era el que tenían que utilizar para el sacrificio. Ellos habían pensado no durante la Pascua, para que no se hubiera hecho un alboroto en el pueblo, pero no era la voluntad de ellos la que se tenía que cumplir, era la voluntad de Dios, porque allí estaba aquel a quien Juan el Bautista señaló diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquel hombre singular, en aquel día especial que era el día de la Pascua, sufrió una sentencia que, según leemos desde el versículo 6 hasta el versículo 15, tenemos que reconocer: la sentencia no fue justa en el sentido de que hubiera habido en él alguna culpa, pero realmente lo que estaba ocurriendo allí era que se estaba demostrando que él era el Cordero perfecto para el sacrificio. Pilato dijo: ningún delito digno de muerte he hallado en él. Por más que le acusaron, por más que Pilato le juzgó, no había en él ningún defecto, nada digno de que él fuese crucificado. Pero desde el versículo 15 hasta el versículo 25, de aquí en adelante todo lo que vemos son sus sufrimientos, desde el 15 hasta el versículo 39, donde leímos en esta mañana. Pero pudiéramos tal vez dividir esta sección del capítulo en tres partes. Una parte tiene que ver con aquellos sufrimientos físicos y pudiéramos asociarlo con lo que dice Isaías 53. Por ejemplo, dice el versículo 15: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle. Y llama la atención esta expresión. No fue el inicio de sus sufrimientos. Cuando él estuvo ante Anás y Caifás, ya le habían vendado los ojos, le habían dado de bofetadas diciendo: profetiza quién es el que te golpeó. Pero quiero resaltar el detalle en cuanto a sus sufrimientos físicos, de sus azotes y del hecho de la crucifixión. El azote empleado por aquellos romanos no era un azote común, era un azote especial, un látigo de cuerdas, posiblemente de cuero, como hemos oído en otras ocasiones, preparado para infringir
o infligir el mayor sufrimiento y dolor al que era castigado, con trozos de metal afilado en sus puntas, bolas de metal o pedazos de hueso filosos que golpeaban, que no solamente hacían hematomas y producían hinchazón, sino que desgarraban la piel, dejando al descubierto los huesos del que era castigado. Pero no solamente el hecho del azote, sino la crucifixión misma. Era una muerte tan terrible que los romanos a sus ciudadanos, independientemente de los delitos que cometían, no se la aplicaban. No la inventaron ellos, pero ellos la perfeccionaron. Y el propósito de la crucifixión era exhibir públicamente ante los espectadores lo que podía llegar a ocurrirle a una persona que se atreviera a levantarse contra el imperio. Era para esclavos, era para enemigos del imperio, y en el caso del Señor, habiendo padecido ya antes de esto tantas otras cosas, la crucifixión en sí misma representaba dolores mayores. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Habían a su lado dos malhechores, pero estos dos malhechores que fueron colgados allí, ellos no habían padecido antes de la crucifixión lo mismo que el Señor sufrió. Su muerte fue también singular. Sufrimientos físicos, luego desde el versículo 27 hasta el versículo 32, habían sufrimientos que pudiéramos identificar como emocionales. Vemos allí toda la burla, toda la injuria a la que él fue sometido de parte del pueblo, de los principales sacerdotes. Le escarnecían y se burlaban de él. Pero luego en los versículos 33 y 34 podemos ver los sufrimientos de su alma. Dice en el versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Los que estaban allí presentes creo que no podían ver cómo sería el rostro del Señor. En aquel momento, cuando él tuvo que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que ellos pudieron ver aparentemente fueron los sufrimientos de su cuerpo, pero según lo que dice el Salmo 22, los dolores más terribles que él experimentó estaban dentro, estaban en su alma. Y así concluye el capítulo. Pero Dios iba a vindicar a su siervo, a su santo Hijo. Y así termina entonces los versículos que hemos leído. Él clamó a gran voz, sabemos por lo que nos registran otros evangelios cuál fue ese clamor. Él dijo: consumado es. Y luego dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El velo del templo se rasgó, dando indicación con esto de que había abierto el camino a la presencia de Dios. Y un centurión que estaba allí pudo dar testimonio diciendo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, hermanos, perdonen el tiempo, con esto creemos, el estudio está abierto. He estado pensando también, como nuestro hermano José, en el silencio que hubo en el Señor en estos eventos. Hemos leído en el versículo 5: mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El gobernador quedó maravillado. Es posible que este fue el primer preso que él tuvo que atender, que no respondía. De tal manera que Pilato quedó maravillado. Estaba notando que en los Hechos, en el capítulo 26, cuando el apóstol Pablo está ante Agripa, Agripa le dijo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y hay un capítulo dedicado a cómo Pablo se defendió. Él no hizo mal, ¿verdad?
Pero eso nos resalta aún más esa silente dignidad y majestad del Señor. Y en silencio estuvo ante tantas acusaciones. Pero en el versículo 16 al 20 me impresiona el silencio. Aquí en estos sufrimientos físicos le desnudaron. Él guardó silencio. Ese es un evento ante el cual nadie guarda silencio. Cuando otros vienen para quitarle su vestidura y desnudarlo. Luego le pusieron una corona de espinas. Él guardó silencio. Él pudo haber protestado: ¿por qué hacen esto? Le golpeaban en la cabeza con una caña. Y hermanos, no solo hubo silencio porque no se defendió, pero me parece que hubo silencio porque él no se quejó. La corona estaba en su cabeza con grandes espinas. Aquel palo golpeaba esas espinas, pero hubo silencio. Pero luego dice, le escupían. Es difícil guardar silencio en una situación así. Puesto de rodillas, le hacían reverencia. Entonces tenemos ese silencio majestuoso que resaltó la dignidad de su persona. Pero en la cruz hubo silencio. Y las veces que él habló fue para atender la necesidad del dolor del corazón de su madre. Qué compasión había en él. Si hay un momento cuando el ser humano solo piensa en sí mismo, es cuando está sufriendo mucho dolor. Pero en ese momento, él pensó en el dolor de su madre. He ahí tu madre, he ahí tu hijo. Y aquel discípulo la llevó a su casa desde aquella hora. Pero cuando él habló, él también se dirigió a su padre. Marcos lo presenta como el siervo perfecto, sumiso a su padre. Y me llama la atención que la única palabra que Marcos menciona de las 7 pronunciada en la cruz es esta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un siervo no dice eso a su Señor, pero aquí el que es el siervo es el Hijo. Eso nos lleva a Génesis 22. E iban juntos. Isaac habla con su padre, Padre mío. Pero allí hay una hermosa figura adicional, porque cuando llegaron al pie del monte, los criados quedan allí, y el hijo ahora es el siervo de su padre. Es el hijo el que carga la leña hasta llegar arriba. Y es ese hijo como siervo que pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hay otro silencio aquí al final, dando una gran voz, expiró. Y queremos sugerir, hermanos, que ahora hay un silencio por su muerte. Ya no hay más burlas contra él. ¿Ya para qué? Lograron lo que querían. Él murió. Pero hay un silencio en él de triunfo. Su muerte fue un triunfo. Él cumplió todas las escrituras.
Él glorificó a su Padre, pero Él compró para nosotros una eterna salvación. Y toda voz contraria quedó silenciada. Y allí en la muerte del Señor, ellos podían verle ahora. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas. No podían contemplar lo que sucedía en la cruz. Pero cuando Él dijo, consumado es, volvió a brillar el sol. Y ellos podían verle ahí con la cabeza inclinada, en silencio. Pero hay un silencio salvador allí. Y es allí donde nuestras almas se regocijan. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una nota práctica sería, hermanos, preguntarnos, ¿cómo pueden nuestras almas permanecer en silencio y no adorarle? No expresar gratitud a Él por una salvación tan grande. Algo más acerca del silencio. Nos impresiona que el Señor cayó. Le pregunta Pilato en el versículo 4, versículo 5, ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Versículo 61 del capítulo 14, mas él callaba y nada respondía. Estamos convencidos de la razón por la cual él cayó. Si él hubiese hablado en defensa propia, si él habla, él no muere. Aquella mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio y él con pocas palabras defendió el caso y la imputada salió libre. El que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Pocas palabras fueron suficientes para defender la causa de aquella mujer. La ley demandaba su muerte, pero él salió en su defensa y la presa quedó libre, la imputada. ¿Usted se imagina si él hubiese hablado en defensa propia? Sencillamente él no muere. De manera que valoramos mucho que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él cayó porque si él habla, él no muere. Pero la otra verdad es que él no bajó. Él cayó, pero él no bajó. Hay un énfasis en los espectadores. Comienza con los que pasaban en el versículo 29, y los que pasaban le injuriaban. ¿Y de qué manera le injuriaban? Versículo 30, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ahí están los que pasaban pidiendo, desciende, baja de la cruz. Pero después los principales sacerdotes en el versículo 31, ¿qué van a decir ellos? Versículo 32, el Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz. Desciende de la cruz, dijeron los que pasaban. Desciende de la cruz, dijeron los principales sacerdotes. Pero después hace mención de los que estaban crucificados juntamente con él y la manera como le injuriaban. No da el detalle exacto, pero cuando uno llega a los otros evangelios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y es la verdad del versículo 32, también los que estaban crucificados con él le injuriaban.
¿De qué manera? Desciende de la cruz. Versículo 35. Y algunos de los que estaban allí, ¿qué están diciendo ellos? Ante esa expresión tan solemne, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ellos están diciendo en el versículo 36, deja, veamos si viene Elías a bajarle. Había una incitación constante, baja de la cruz. Y damos gracias a Dios porque Él cayó, porque si Él habla no muere en la cruz. Pero damos gracias a Dios porque Él no bajó, porque si Él habla, si Él baja, no muere en la cruz. Y si Él hubiese bajado de la cruz, yo irremediablemente tendría que bajar al lago de fuego. No había otra cosa para mí, no había otra cosa para usted que descender al mismo infierno, al lago que arde con fuego y azufre, si Él hubiese bajado de la cruz. Cuán agradecidos estamos en esta mañana en que Él cayó, y cuán agradecidos estamos en esta mañana en que Él no bajó de la cruz. Quizás el evangelista Marcos no presenta la completa intensidad de los sufrimientos cruentos del Señor. Sin embargo, estoy notando algunas cosas que sugieren cuán grandes fueron. El salmista en el Salmo 90, él hace la pregunta: ¿quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación según que debe ser temido? Él estaba dudando que alguien haya pasado realmente por la justicia de Dios, con todo el rigor que eso representa. Y él preguntaba: ¿quién lo conoce? Cuando uno ve el escenario, uno concluye: el Señor, por supuesto. En palabras de Jeremías, Lamentaciones 3, yo soy el hombre que he visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Es Él. Versículo 23 está en el contexto como si fuera de un gran castigo, porque Él dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra. ¿Qué era eso? Quizás un compuesto para mitigar el dolor. Lo sorprendente es que dice: mas Él no lo tomó. Había un gran castigo. Ya los hermanos han indicado, pero es bueno resaltarlo, hermano, y no perder de vista la cena del Señor. Versículo 1, Jesús atado. Versículo 15, después de azotarle. Versículo 17, una corona tejida de espinas. Versículo 19, le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Versículo 20, le desnudaron. ¡Cuánto dolor! Él era el objeto del castigo. ¿Y he de pagar lo que no robé? Sí, Él estaba pagando
lo que él no había robado. Aunque él era el objeto del castigo, cada uno de nosotros dice, fue por mí. Yo soy el responsable de todo ese sufrimiento corporal. El que debía estar allí era yo y no él. Entonces ese versículo 23, él no quiere beber porque no quiere mitigar lo que significaba el gran castigo. Pero luego versículo 28 dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y si usted va a Isaías 53, dice, habiendo él llevado el pecado de muchos. Creo que esto sugiere una gran carga, la carga más grande que podía llevarse. No fue Simón de Cirene quien llevó la mayor carga. Él ayudó a llevar la cruz, según lo que encontramos en el versículo 21. Pero la verdad de la verdadera cruz, la cruz de ignominia, nuestros pecados, hermanos, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa el pecado ante un Dios que es santo, ante un Dios que no admite el pecado en su presencia? Aquí está él contado con los inicuos, habiendo él llevado el pecado de muchos, una gran carga. Pero luego versículo 34, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz. En medio del silencio se oyó un gran clamor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué? ¿Cuál es la razón del desamparo? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Cuál es la razón? Cada uno de nosotros dice, yo soy esa razón. Él me amó, se entregó a sí mismo por mí, y en medio del silencio se rompe con un gran clamor. Ese clamor hablaba de compasión, de amor por cada uno de nosotros. Pero luego versículo 37, otra vez, mas Jesús dando una gran voz, dice, expiró. Aquí está una gran culminación. Todo, absolutamente todo, y lo voy a decir a propósito la palabra, Él lo alcanzó, lo logró. La salvación, el cielo mismo, el perdón. Muchas veces oímos de alguien, y aún en medio del pueblo del Señor, y aún en la predicación, diciéndole al pecador, para que alcances salvación. Pero es que no lo va a alcanzar. No es posible. El pecador no puede alcanzar. Ninguno hemos podido alcanzar. La salvación, el cielo, es algo demasiado elevado, hermanos. Pero aquí está uno que con una gran voz culmina lo que sí realmente alcanza.
Y cuando uno va a la carta a los hebreos, descubre que es una eterna salvación. Descubre, es una eterna redención. Hermano, Señor nos ayude, que el corazón nuestro arda como aquellos caminos a Emaús. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abrían las Escrituras? Y que cada uno pueda decirle a Él: gracias por tu don inefable. Marcos presenta al Señor como el siervo perfecto. El buey ha trabajado toda una vida, esa es su función, incansablemente. Y al final el buey muere, es sacrificado. El buey sumiso me hace recordar al Señor. Sus primeras palabras al entrar al mundo fueron: desde el vientre de mi madre, según Salmo 22, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Sus últimas palabras fueron: consumado es. Él es el siervo perfecto, es el siervo sufriente. Pilato, como ya hemos escuchado, había atendido muchos casos y él era cruel y él disfrutaba lo que hacía. Pero cuando llegó el caso a sus manos, el caso del Señor, había una lucha en su alma. Quizás pensaría: ninguno como este. Él hizo una pregunta. Hizo varias preguntas. Pero una de ellas es: pues, ¿qué mal hizo? Él estaba impresionado con el caso del Señor, no quería atenderlo, quería evadirlo. Él sabía, ya estaba convencido que él era inocente. Su propia esposa le dijo: ningún mal, no tenga nada que ver con este. Él era inocente. Pilato estaba convencido: él es inocente. ¿Qué mal ha hecho? Hubo uno que dijo: bien lo ha hecho todo. Entonces uno se pregunta:
si no hizo ningún mal? Y si todo lo hizo bien, ¿por qué murió? Como todos sabemos, hermanos, era necesario. Él lo dijo a Nicodemo aquella noche. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Él fue allí a la cruz, Él fue, como dijo el poeta, sí fue por mí. Él sufrió. Si usted piensa que está sufriendo, si usted piensa que ha sufrido mucho, si yo pienso que he sufrido mucho, cuando pensamos en el Señor, ¿cuánto sufrió? Tenemos que guardar silencio y decir, ninguno como este, el varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando uno piensa en las palabras que el Señor pronunció en la cruz del Calvario, pues cuando Él habló, la pregunta allí del Señor es, Dios mío, Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Estoy pensando en lo lejos que el Señor se sintió en la cruz, la lejanía, la soledad, el que había tenido comunión con Dios desde que entró aquí a este mundo, siempre tuvo comunión con Dios, siempre. Pero allí en la cruz, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Hermanos, pensamos que Él tuvo que ir a la cruz, experimentar la lejanía, para que usted y yo no tuviéramos que vivir la eternidad lejos de Dios por la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, por todo lo que Él tuvo que sufrir. Hoy damos gloria a Dios por su Hijo, quien nos ha hecho acercar a Él. En el tabernáculo habían 7 muebles. El mueble que estaba más lejos del lugar santísimo era el altar de bronce. Una hermosa figura allí de la cruz. Lo que el Señor experimentó en la cruz, la lejanía. Pero el mueble más cercano al lugar santísimo era el altar de oro. Nos gozamos al saber que ya pasó la noche triste, la noche de dolor, y aquel que estuvo lejos en el Calvario, se cumplieron las palabras de Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquel que tuvo que experimentar la soledad y el abandono de su Dios, ahora está a la diestra de su majestad, en el lugar más cercano, y damos gloria a Dios por esto. Continuar con el estudio. Ya llegó la hora y el desayuno debe ser servido. La cena del Señor será a las 10, Dios mediante. Entonces, al terminar de desayunar, vamos a procurar desalojar el local lo más rápido posible
para que se puedan ordenar los bancos para la cena del Señor. Los hermanos van a procurar abrir la puerta a partir de las 9:30 y deseamos todos estar ya sentados en nuestro lugar al llegar la hora. Y cuando llegó la hora, se sentó el Señor con sus discípulos. Si un hermano dará gracias por el estudio bíblico y por el desayuno. Dándote gracias por la persona de tu Hijo, nuestro Salvador. No deja de impresionarnos la manera como Él quiso sujetarse a tu voluntad. Pensamos en Él, varón justo, delante de aquellos hombres. Ante la injusticia, Él guardó silencio. Entendemos que en su deseo de cumplir tu voluntad, Él no respondió a aquellos que le maldecían. Te damos gracias, Padre, porque no solamente guardó silencio ante aquellos hombres, sino que pensamos en aquellas horas de tinieblas, cuando tú cargaste en Él el pecado de todos nosotros. Por su grande amor, Él guardó silencio. Te alabamos y te damos gracias por Él. Te damos gracias por su obra completa, la obra perfecta de la redención. Estamos aquí como fruto, resultado de aquel sufrimiento, de aquel precio tan alto que Él quiso pagar en nuestro lugar. En esta mañana queremos seguir siendo impresionados por Él y por lo que Él ha hecho por nosotros. Te damos gracias por la reunión, por el culto y también por los alimentos que han de ser servidos. Queremos ofrecerte las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.